Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de salvación. Bueno, iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. Yo hoy no les voy a pedir que se pongan de pie porque por obvias razones estamos nerviosos. Entonces me basta con que yo sola me quede de pie. Yo sí les pido que cerremos nuestros ojos por un minutico y oremos pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él posándose por todo este lugar, porque así como dice la palabra que donde hay dos o tres invocando su nombre, Él está allí. Entonces que oremos creyendo de que el Espíritu Santo está allí para redarguirnos, para enseñarnos, para exhortarnos y para instruirnos en la palabra que nos ha regalado para el día de hoy. Señor, yo te quiero dar muchas gracias por cada una de las personas que has traído hasta aquí, Señor, y pongo mi vida también delante de tu presencia para que seas tú formándola como tú quieres que sea formada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces hoy el texto central no va a ser el que voy a leer. Por eso no les voy a pedir todavía que se ubiquen en la palabra de Dios, porque enseguida les voy a decir dónde nos vamos a ubicar. Pero voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este personaje que está diciendo esto se llama Pablo o Saulo de Tarso, ¿cierto? Y uno creería que entonces con lo que acabamos de escuchar es un personaje de que toda su vida le ha servido a Dios, de que toda su vida ha sido transparente, ha sido limpia, ha sido blanca y que no ha tenido ningún obstáculo en su vida, ¿cierto? Uno pensaría esto de este hombre cuando uno escucha estas palabras de él. Ya estoy esperando la corona de vida que me será entregada. Pero resulta y sucede de que detrás de ese trasfondo de Saulo, yo me puse a investigar un poquito más, y no, pues uno con estas últimas palabras que está diciendo, súper guau, como dice la pastora. Pero vamos a estudiar hoy un poquitico la vida de Saulo en el antes y el después de que verdaderamente conoció de Cristo. Y por eso nos vamos a ubicar en el libro de Hechos y vamos a quedarnos ahí para leer varios textos. En el libro de Hechos, capítulo 8, nos vamos a ubicar. Entonces, Pablo fue educado con un propósito, y ese es el primer punto que yo quiero que toquemos, que Pablo fue educado con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de él? Pues el propósito de él era ser educado para ser un sumo sacerdote más adelante, ¿cierto? Para ser un fariseo de fariseos. Ese era el propósito inicial de la vida de Pablo. Pablo nació en Tarso, una ciudad donde hoy es Turquía, y desde su nacimiento él también tiene ciudadanía romana porque su papá era romano. Era de un hogar muy religioso y cumplidor de la ley. Además de eso, él estudió en Jerusalén con un maestro muy reconocido que se llamaba Gamaliel, y él estaba estudiando así de esta manera tan recta, porque él iba a llegar a ser el fariseo, uno de los que fuera a reemplazar. Básicamente se decía que él era el que iba a reemplazar a Gamaliel. Era un gran maestro, una gran persona, ¿cierto? Entonces los fariseos también, así como Pablo, y donde estaba siendo instruido Pablo, creían que los cristianos eran la perversión del judaísmo. Y así se estaba educando Pablo, creyendo de que él le iba a servir a Dios, pero también sabía que los cristianos eran unos pervertidos y que los cristianos estaban pervirtiendo el judaísmo en el que él había nacido y en el que él se estaba instruyendo para servir mucho más adelante, ¿cierto? Entonces, así de que por eso él perseguía a cristianos. Y yo quiero que miremos el capítulo 8 del versículo 3 de Hechos. Dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era
muy violento con los cristianos. ¿Pero por qué era violento? No era porque él era grosero, no era porque no era instruido, sino porque él estaba segurísimo de que él tenía que defender la ley. Él estaba seguro de que él estaba haciendo algo bueno para agradar a Dios. Entonces, cuando uno lo lee a simple vista, uno dice, no, qué tipo tan tremendo, tan malo, como perseguía a los cristianos. Mire que Felipe murió y él como que se reía y celebraba porque lo matamos a punta de piedra, eso es lo que ellos se merecen. Vea, así es como vamos. Pero Saulo, hasta este momento, hasta este momento de Hechos capítulo 8, él tenía la vida resuelta. Él ya decía, ahora yo ya voy a ser un fariseo, yo ya estoy instruido, yo ya le estoy al servicio de Dios y listo, ya. Y yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros como Saulo pensamos que estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Cuántas veces nosotros aquí sentados y en la calle, en nuestra casa, con nuestro testimonio, estamos convencidísimos que estamos haciendo lo que Dios quiere? Sencillamente porque llevamos unas reglas básicas de la religión, sencillamente porque tenemos un testimonio, sencillamente porque nos cuidamos en que exteriormente nos veamos lo mejorcito que se puede. Porque también ya hacemos discipulados, porque venimos y nos preparamos, porque estamos estudiando teología bíblica, porque hacemos nuestro devocional y porque hacemos un montón de cosas, creemos que ya tenemos la vida resuelta. Y la sorpresa que nos llevamos es que de pronto estamos haciendo algo parecido, pero al contrario. Saulo estaba haciendo algo parecido de lo que le agradaba a Dios, pero resulta y sucede de que iba al contrario de lo que a Dios le agradaba. Entonces, Saulo defendía la religión, pero perseguía al Salvador, a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros también defendemos la religión, pero perseguimos a nuestro Salvador? Hacemos lo que Dios cree que es bueno, pero somos unos perseguidores del Evangelio. Así o peor que Pablo. Entonces, yo quiero que nosotros también empecemos como a examinarnos nosotros, mientras vamos hablando un poquito de Pablo o de Saulo, y empezamos como a pensar, ¿cuántas veces yo también he defendido mi religión, pero me estoy convirtiendo en una perseguidora de Jesús? No sea que cuando vayamos por el camino evangelizando en aquel mes de octubre, también nos venga una luz encima y nos diga, ¿por qué me persigues? Ese es el miedo de salir de todo, ¿cierto? Entonces, primero, Pablo educado con un propósito. Segundo, Pablo practicando lo que creía que estaba bien, o más bien Saulo practicando lo que él creía que estaba bien. Y yo quiero que miremos en Hechos capítulo 7 y vamos a mirar el capítulo 7, versículo 60, ahí mismo, unos versículos antes de donde estábamos. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo hecho esto, expiró. Aquí estamos hablando de Felipe, ¿cierto? De Esteban diré, qué pena, de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. Entonces vemos cómo Pablo consentía la muerte de Esteban. Y estaba como que muy contento porque esa muerte fue bastante violenta cuando arrestaron y apedrearon a Esteban delante de todo el mundo porque él predicaba a Jesús y Pablo estaba ahí soplando encima de todos los cristianos como que muy contento, ¿cierto? Y para él era una buena causa. También nos dice en el capítulo 8, versículo 11, y le estaban atentos porque, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Él era feliz persiguiendo la iglesia, pero también él no era consciente de que estaba persiguiendo era Jesús. Él estaba persiguiendo a los del camino, porque en aquel tiempo a los cristianos se les llamaba los del camino, ¿cierto? Además de eso, ahí en el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Imagínense que se estaba dirigiendo hasta las grandes entes pidiendo cartas, pidiendo permiso para que lo dejaran ir a arrestar los cristianos y venirlos a traer. Y entonces así él creer que el propósito lo estaba cumpliendo y que estaba haciendo su tarea muy bien. Y mientras él andaba tranquilo, ya con cartas y todo, y iba a arrestar a todos los del camino que se habían dispersado, porque él los estaba amenazando y él no podía permitir que lo que los cristianos o los del camino estaban hablando se dispersara mucho. Entonces él tenía mucho afán de ir como a arrestarlos, y en este momento es donde viene el Señor y la luz lo tapa y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Pero era que Pablo en ese momento iba pensando: yo no puedo defraudar a mi maestro, yo no puedo olvidarme de sus instrucciones, yo no puedo olvidar los principios que a mí me han enseñado. Pero ¿sería ese el plan de Dios? Hasta aquí, Saulo, yo no alcancé a leer de que le hubiese preguntado eso a su Dios: Señor, ¿este es el plan tuyo? ¿Tú quieres que yo vaya y traiga a todos estos cristianos y los meta a la cárcel y siga mandando a apedrear gente y me siga gozando de lo que está pasando? Hasta aquí Saulo nunca había preguntado eso. Y nosotros también tenemos etapas de nuestra vida donde creemos que todo está resuelto. Y en esos momentos de nuestra vida tampoco nos acercamos a preguntarle a Dios si lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer está bien hecho. Entonces pensamos que todo está bien, que lo estamos haciendo todo, y lo peor de todo es que no estamos observando con inteligencia lo que Dios está haciendo, y más bien nos desgastamos solamente cumpliendo reglas. ¿No nos ha pasado en algún momento? Tengo que cumplir esta regla, tengo que cumplir esta otra, yo no me puedo dejar quedar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer allí, yo tengo que hacer allá, tengo que cumplir esta regla, tengo que hacer las cosas bien hechas, yo me tengo que esforzar, yo soy una hija de Dios, y así sucesivamente, y no nos hacemos un alto a pensar y a preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y así de desgastado iba Saulo. Hasta aquí yo considero que Saulo se estaba desgastando al son de nada. Y yo quiero que nosotros pensemos en nuestra vida de cristianos, si hasta aquí nos hemos desgastado bien o nos hemos desgastado solamente al son de cumplir un propósito que creemos, entre comillas, que ese es al que Dios nos está llamando. Es más, sin siquiera ser confirmados. Yo quiero que pensemos por ese momento. Pero además de eso, Saulo pasó por alto unas palabras muy sabias de su maestro al que él le ponía tanta atención. Y yo quiero que vayamos al capítulo 5 de Hechos, versículo 34. Dice que habían sido llevados al concilio Pedro y Juan, ¿cierto? Y que allí estaban delante del sumo sacerdote, y ahí estaba Gamaliel, el maestro de Saulo, el que sabía mucho, el que se las sabía todas, y los tenían allí a estos dos cristianos preguntándoles: y bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Y ustedes qué no hacen? Y entonces estaban llegando como a un acuerdo los sumos sacerdotes, y entonces dice Gamaliel ahí en el versículo 34: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos del pueblo, pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios,
no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si están viendo qué sabias palabras las que está diciendo este gran maestro. Y si Pablo, o sea, en este momento Saulo, le ponía tanta atención a su maestro, ¿por qué no escuchó esas sabias palabras y dejó de estarse desgastando, haciendo tantas cosas que no debía de estar haciendo? Y se pone mejor a poner cuidado, qué es lo que verdaderamente son las palabras sabias que están diciendo los maestros que vienen de parte de Dios. Su obstinación en defensa solamente de una religión y no de un llamado y de un propósito que Dios tenía con él, lo llevó a estos extremos. ¿A cuáles extremos? A ver morir gente a los pies de él y disfrutarlo, a saquear casas y a llevarse personas inocentes arrastradas y él muerto de la risa. Y además de eso, a tener personas amenazadas y intimidadas, simplemente porque profesaban que creían en Jesús. Pero ¿qué dijo Gamaliel? Déjenlos, que si esta obra no es de Dios, ella se va a desvanecer solita. Iglesia, ¿cuánto llevamos nosotros desgastándonos en un montón de cosas, en un montón de ideas a las cuales Dios ni siquiera nos está llamando? A las cuales Dios ni siquiera nos está diciendo que les botemos tiempo. Y a lo que verdaderamente le debemos de poner atención y gastarle todo nuestro tiempo y desgastarnos nosotros, no le estamos prestando atención. A nosotros hoy en día nos está pasando igual. Nos estamos desgastando los unos con los otros. ¿Y saben en qué? Defendiendo la religión, defendiendo la creencia, defendiendo los conceptos que cada cual tiene de su Dios. Así nos la estamos pasando con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Es que Dios hace. No, yo no he visto a Dios. No, pero es que yo sí, yo se lo muestro. Yo tengo aquí argumentos en la palabra de Dios y es que yo lo he podido sentir. Pero es que si la otra persona no ha sentido a Dios, en vano es decirle que Dios sí existe. En vano es. ¿Por qué no nos desgastamos mejor? Entonces preguntándole a Dios qué hay que hacer para que esta persona crea en Dios. O si hay que hablarle a esa persona o si hay que dejarlo mejor quieto. Y no nos desgastamos en nuestras fuerzas. Y empezamos a pensar mejor como Gamaliel. Yo pensaría que este tipo era como relajado. Yo por un momento llegué a pensar, este tipo ya es un sumo sacerdote, ya sabía mucho y ya se relajó, ya no quiere trabajar. Ya mejor le está chutando la pelota a Saulo, que es más joven. Ya él no quiere hacer nada, ya quiere estar relajado, ya quiere estar tranquilo, ya hasta que se jubila. Entonces que los demás hagan. Pero lo que él dijo fueron unas palabras muy sabias que hoy en día nosotros también podemos aplicar y que también las podemos llevar a aplicación con las personas que nos rodean. Yo no creo en lo que usted hace. Está bien, que sea Dios quien juzgue entre usted y yo. Si lo que usted dice es así, eso prevalecerá. Pero si es lo que yo digo conforme a la voluntad de Dios, esto es lo que va a hacer. Quedémonos tranquilos y sigamos siendo amigos y dejemos que Dios haga. Pero nosotros no nos quedamos tranquilos frente a eso. Nosotros peleamos, yo peleo, me desgasto, lloro, me muero la rabia, me pongo roja y hago enemistades. Y eso no es así. Ya estamos como muy viejos para estarnos desgastando y peleando al son de nada, ¿cierto? Un sabio consejo que da este profesor, que era tan instruido, al menos alguna cosita sí tiene para dejarnos el día de hoy. No peleemos, no nos desgastemos. Si la palabra que nosotros decimos es de Dios, pues siempre va a permanecer. Ahora bien, ¿quién permaneció? ¿Saulo y lo que él defendía? ¿O los apóstoles y el evangelio de Jesús? Hay algo muy claro ahí. Ya ahí se vio rapidito y evidenciado lo que era. Los apóstoles y la predicación del evangelio y de que Jesús resucitó fue lo que prevaleció hasta hoy. Lo que Pablo predicó, lo que Pablo defendía, se convirtió en historia. Así de que ¿quién tiene la razón? Los discípulos. No hay que desgastarse de a mucho. No sea que por defender algo
que Dios no nos ha dicho que hagamos, estemos perdiendo también nuestra relación con Dios y el verdadero propósito de nuestra vida. Pongamos mucha atención, iglesia. Saulo, él estaba muy instruido, más que un yogur por ahí como dice personas. Él estaba muy instruido y él sabía mucho de la ley y él sabía mucho, pero no tenía la confirmación de parte de Dios de qué era verdaderamente lo que tenía que hacer. Y yo quiero que veamos cuál fue el fruto que tenía: miedo, dolor, amenazas y persecución contra el pueblo de Dios. Ese era el fruto que tenía Saulo en ese momento. Pero los discípulos, ellos sí también estaban preparados, ya tenían un tiempito con Jesús, con el maestro, ya Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo, y esta gente estaba predicando con un poder que uno se queda asustado cuando lee el libro de Hechos. No, es que cómo hacían para predicar, es que tantos milagros que pasaban, es que todo lo que ellos podían hacer. Claro, ellos ya estaban preparados y además de eso, tenían la confirmación de lo que ellos tenían que hacer. ¿Y cuál era el fruto? Nosotros podemos ver en el libro de Hechos cuando leemos, ellos pasaban y la gente se convertía cuando hablaban, que se convirtieron yo no sé cuántos, que se convirtieron en este discurso yo no sé cuántos otros y más, habían sanidades y había poder del Espíritu Santo. O sea que estos discípulos sí estaban preparados y confirmados en lo que Dios les había mandado hacer. Y yo pregunto una vez más, ¿y usted y yo? ¿Cómo estamos? ¿Instruidos o confirmados? ¿Solamente nos estamos llenando de letra y de conocimiento? ¿O también tenemos ya la confirmación de lo que Dios nos ha mandado a usted y a mí? ¿O nos vamos a seguir dejando elegir dedocráticamente, iglesia? Que la predicación de hoy aplique para eso. ¿Nos vamos a dejar seguir eligiendo democráticamente? ¿O vamos a decir, es que el llamado que yo tengo de Dios es este y me voy a parar derecha? Así lo voy a hacer. Porque es que Dios ya me confirmó, Dios ya me viene preparando desde hace mucho tiempo para esto y yo lo voy a hacer. Entonces yo les invito a ustedes que empecemos a mirar cómo estamos. ¿Solamente estamos instruidos o también tenemos la confirmación? Sigamos pensando ahí, porque mientras tanto, yo les voy a contar entonces de cómo era Saulo en ese momento y ahora después de que Dios tenía un propósito con él, porque ya todos nosotros sabemos que Dios tenía un propósito. Ustedes me van a decir, pero es que él hizo muchas cosas. Sí, él hizo muchas cosas. Yo creería que gracias, aparte de la enseñanza de él, pues hoy en día nosotros en este continente conocemos también de Dios. Pero, entonces, ¿cómo descubrió él el verdadero propósito? Ahí en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 4, empieza cuando él se encontró con Jesús, ¿cierto? Él tuvo un verdadero encuentro y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí más abajito dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo me puse a pensar, ¿y qué es eso? ¿Qué son cosas contra el aguijón? Ese término está como muy raro, ¿cierto? Resulta y sucede de que eso es aludir o porfiar contra la razón o contra un poder mayor a quien trata de, o una persona que trata de resistir a una fuerza a la que no puede vencer. O sea que Pablo estaba como bastante obstinado. Él estaba porfiado, él estaba obstinado contra una razón mayor que la que él podría vencer, con la que él podría resistir. Y entonces, por obstinados o por tercos que seamos, Dios siempre gana la batalla. ¿Cuándo podemos pelear usted y yo con Dios y vamos a decirle que ganamos? Jamás. Más o menos esto era lo que estaba haciendo Pablo, creyendo que él estaba haciendo lo bueno, pero peleando, persiguiendo a Jesús, estaba peleando contra alguien que él jamás iba a poder vencer y que tarde que temprano iba a terminar vencido, a las buenas o a las malas, pero vencido.
Y entonces Jesús viene y le dice, ¿y por qué me estás persiguiendo? Señor, pero ¿quién eres? Tú por terco no me has dejado mostrarte quién soy yo. Y yo me puse a pensar, es que Pablo, Jesús apenas hacía, según comentarios, de lo que pasó esto en Hechos, hacía como 2 años que Jesús había muerto y había resucitado, ¿cierto? O sea que a Pablo le tocó escuchar ese comentario. Pablo estaba muy empapado, además él era uno de los de la ley también, era uno de los que conocía y él sabía cómo los judíos mataron a Jesús y cómo este hombre resucitó y entonces cómo se hizo llamar el Hijo de Dios y entonces cómo ascendió al cielo y entonces cómo dejó unas personas instruidas para que siguieran hablando acerca de él. Él sabía. Él no estaba como que no tenía el desconocimiento de lo que había pasado y lo que había pasado era muy fuerte. Lo que había pasado era muy poderoso, pero él seguía haciéndose el terco, él seguía haciéndose el loco. Y nosotros también nos pasa lo mismo. Nosotros también sabemos que Dios hace cosas grandes. Nosotros también hemos escuchado cuántos milagros ha hecho Dios. A nosotros también nos ha tocado presenciar. Es más, nosotros también hemos sido criaturas nuevas, pero nos estamos haciendo los locos frente al poder que Dios tiene con cada una de la vida de nosotros. Y así estaba Saulo de terco, de obstinado. Pero él era un instrumento escogido por Dios. Y Jesús mismo lo dice ahí, en el capítulo 9, versículo 15, dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, por cuanto yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí cuando Jesús estaba mandando a Ananías a que fuera y orara por Pablo para que él pudiera ver y para que recobrara la vista, y como que ya él obedeció, fue instruido, se bautizó y toda la carreta y empezó a ser uno más de los del camino. El Señor tenía un propósito ya desde hacía muchos días con él, ¿cierto? Pero ¿cuál era el propósito? Ahí mismo ya lo leímos, llevarle el evangelio a los gentiles. ¿Para qué había sido instruido? No había sido instruido para matar los del camino, no había sido instruido para que persiguiera a los cristianos, no había sido instruido para que amenazara a nadie. Él estaba siendo instruido desde pequeño para que llevara el evangelio a los gentiles. Y por eso era que estaba en la ley, por eso era que tenía ciudadanía romana, por eso fue que Dios lo llevó a aprender tantas cosas, por eso fue que Dios lo llevó a estar con un buen maestro para que él tuviera argumentos para defenderse, por eso fue que lo llevó a ser letrado y a que conociera bien la palabra, para que pudiera llevar bien el evangelio hacia estas otras personas que también tenían mucho conocimiento y que se iban a defender de una o de otra manera. Entonces ahí cambia por lo completo el panorama de la visión que él tenía, de un hombre de reglas estrictas a un hombre de un amor y una paciencia interminable. En Hechos capítulo 8, del versículo 1 al 3, dice que él perseguía y asolaba a la iglesia. Pero ya por allá, en Primera de Corintios, versículo 9, el versículo 19 al 23, dice que él se ha hecho, y mejor vamos allá, Primera de Corintios 9, Primera de Corintios 9, versículo 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no tuviera ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. De un hombre recio con el evangelio a un hombre que baja al nivel de todos para poder ganar la cantidad mayor de gente para Cristo. ¿Cómo ven este cambio y este propósito? Pero la decisión fue
empezar bien. Hagámoslo de nuevo. Hagámoslo bien, hagámoslo como Dios quiere. ¿Por qué? Porque toda obra grande pues requiere una grande formación. Porque porque llevar al evangelio a los gentiles necesitaba formación. Defender el nombre de Jesús de esa manera también necesitaba formación. Tener la resistencia y el discernimiento necesitaba formación. Y cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida también necesita formación, iglesia. Entonces ahora, formación sin propósito no significa mucho, pero formación más propósito, eso es dinamita. Eso fue lo que pasó cuando empezó el libro de Hechos. Los discípulos estaban formados, recibieron la confirmación del Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 1. ¿Y qué pasó? Una explosión del evangelio por toda parte, un poder incalculable. ¿Y qué tenía que vivir Pablo? Lo mismo. Pablo solamente fue instruido sin propósito, pero cuando fue instruido sin propósito, el fruto fue dolor y miedo. Y cuando vemos que ahora Pablo está instruido, pero tiene un propósito, el fruto es amor, paciencia, sanidades, conversiones, y de ahí para adelante ese tipo hizo un montón de cosas. Él llevó al evangelio a todas partes. ¿Qué importara que estuviera en la cárcel? Él llevaba el evangelio a todas partes. No me importa que me tenga que volver pequeño, no me importa que hoy tenga que ser grande, no me importa que hoy tenga que decir que no sé nada, no me importa que mañana me presente y tenga que defender mi postura y decir que sé mucho. ¿Y cómo estamos nosotros frente a eso? Nos la pasamos defendiendo un evangelio que todavía ni siquiera estamos viviendo. Pero dejemos eso ahí por un momentico y yo quiero que empecemos a pensar por qué nuestra niñez. Nosotros a veces pensamos, pero es que ¿por qué esta niñez tan dura? ¿Por qué nuestra educación tan difícil? ¿Por qué todas las cosas tan difíciles? ¿Por qué nos ha tocado enfrentar todo esto? Duelos, enfermedades, pérdidas. ¿Ya sabes cuál es el propósito de Dios con tu vida? Empiece a pensar por qué nosotros fuimos instruidos como hemos sido instruidos. ¿Por qué nos ha tocado pasar tantas cosas? ¿Y por qué el colegio, la universidad, si no fuimos a la universidad, si estuvimos aquí, si no estuvimos allí, si fuimos educados en la ciudad, en el campo o en el pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha sido una casualidad. Dios tiene un propósito con todo esto. Todo lo que nosotros vivimos desde niños tiene un propósito. Y ese propósito tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de ella. Entonces creo que si nosotros descubriéramos ese propósito, viviríamos como mucho más tranquilos, como mucho más fácil, mucho más a plenitud. ¿Por qué? Porque eso pasó con Pablo. Cuando Pablo o Saulo de Tarso viene y descubre cuál es el verdadero propósito de Dios en su vida, entonces él empieza a ejecutar lo seguro y esto se ve reflejado en la vida de él. Y no es que él, después de que conozca verdaderamente a Jesús y su propósito, no tenga que pasar por ninguna penuria. Si empezamos a leer Hechos, él empieza a pasar muchas penurias y empieza a ser perseguido y empieza a tener muchas dificultades en su vida, pero él está tranquilo, pero él está convencido de que ahora sí estoy cumpliendo el propósito verdaderamente para el cual Dios me llamó. ¿Y por qué? Porque es que veía el respaldo, porque es que veía cómo Dios obraba en él y a través de él, porque es que veía cómo empezaba a tener autoridad, porque es que veía cómo empezaba a escalonar, porque veía también cómo empezaba a hacer Dios a través de él cosas que él nunca se había imaginado que él podría hacer. Y yo creo que con nosotros también tiene el mismo propósito, que nosotros observemos qué es lo que él quiere hacer con nosotros y así empezamos como a cumplir ese propósito más tranquilos, menos estresados, más relajados, no por llevar reglas, sino porque verdaderamente pues nos enamoramos de Dios, nos cautivó el Señor, nos ha llamado a su gloria y ahora pues si nos tenemos que hacer pequeñitos para que muchas más personas lleguen, nos hacemos pequeños, y si tenemos que utilizar los conocimientos que Él nos ha dado para que muchos otros lleguen, pues bueno, utilicémoslos, pero de la manera adecuada y en el momento adecuado.
que no estemos defendiendo una posición y diciéndole a las personas, es que usted no sabe quién soy yo, usted no se imagina quién soy yo. No, que no estemos haciendo respetar un puesto, que no estemos haciendo respetar unos saberes o un lugar que creemos que tenemos. Aquí vemos un hombre que fue capaz de bajar, observó cuál era el propósito y cuando empezó a cumplir ese propósito y empezó a aplicar bien, le empezó a ir mejor, porque él estuvo tranquilo y hizo lo que Dios quiso. Entonces yo les quiero invitar a que nosotros hoy también oremos para que Dios nos muestre cuál es el propósito de nuestra vida y ya no tengamos ni qué decir, ni qué pensar como está esta sociedad en cada momento. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo yo? Perdí el norte. Es que ahora ya no quiero levantarme, yo ya quiero vivir durmiendo. He escuchado esas expresiones todos estos días. Es que yo ya no sé ni quién soy yo. Es que yo ya como que no sé ni qué hacer. Es que yo ya perdí como que el norte, yo ya no sé qué voy a hacer. Que empecemos a orarle a Dios para que nos muestre el propósito que Él tiene en nuestra vida y no tengamos más que decir esas expresiones y no tengamos más que sentirlas, porque eso, iglesia, se siente feo. Que no sepamos qué es lo que verdaderamente vamos a hacer. Entonces yo les invito que ahí cerremos nuestros ojos por un momentico y empecemos a pensar en lo que este hombre ha hecho. Tus sendas, mi Señor, encamíname en tu verdad y enséñame. Y dile ahí al Espíritu Santo, así como empezamos este tema, dile: Espíritu Santo, por favor, yo te quiero rogar que redargullas mi corazón,